Roberto Carlos Cuello. El mago del vacío. Fernando Ailagas. El guardián planetario. Y Francisca Troya. La guerrera cósmica. Hoy nos acompañan a través de su sección Reconectando con la sabiduría ancestral. Tres grandes maestros que te introducirán en el mundo de la parapsicología, tarot terapéutico, numerología, geometría sagrada, cábala, biodescodificación, viajes astrales, mediumnidad, desarrollo de habilidades psíquicas, videncia, sanación, arquetipos, y mucho más. Cada semana nos sorprenderán con grandes temas, a cuál más interesante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Puerta de la Pirámide. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún programa. Dale like si te gusta el contenido, y compártelo en tus redes sociales. Y como no, continuamos el viaje de la estela de la Puerta de la Pirámide. Nos trasladamos a través del profesor Roberto Carlos Cuello, el mago del vacío, de Fernando Ailagas, a través de ese guardián planetario, y Francisca S. Troya, que es el amor a nivel de todos los sentidos y del más allá. Y sobre todo, nos vamos a la sección Reconectando con la sabiduría ancestral. Lo que yo quería hacer es que remontarme un poco más sobre la parte de los comienzos de Lemuria y Atlántida. Yo llevo, por ejemplo, en la parte de mi Facebook, la imagen de Thoth, del cual para mí es un gran maestro, es un líder, ¿sí? Atlante, lemuriano. Según lo que transmitió Thoth, el gran Atlante, entre sus experimentos e investigaciones para el reordenamiento, ¿sí? De la parte cerebral, se hicieron construcciones en la parte de la isla mayor de lo que era la parte de la Atlántida, ¿sí? Y esto lo dividieron primero en dos partes, como enfocándose en los dos centros cerebrales, izquierdo y derecho, y a su vez en cuatro partes. Estas dos partes se dividieron en dos partes menores, ¿sí? Y que ahí empezaron con el desarrollo de lo que tiene que ver más que nada con el cerebro, ¿sí? Muy parecido a lo que tenemos hoy actualmente humanos. Otra particularidad fue la diagramación del árbol de la vida, ¿sí? Que en realidad esto se hizo en la isla mayor de la Atlántida y que nosotros conocemos el árbol con 10 séfiras, pero este estaba formado por 12. Una estaba en la parte superior, ¿sí? En la que se conocía como Udal, en la isla primera, donde fueron los primeros 1000 habitantes que colonizaron la parte de esta isla, y la otra estaba en la parte sur. En el centro, entonces, estaba conformado este diagrama o arquetipo de este árbol de la vida, ¿sí? Donde supuestamente tenían ciertos vórtices energéticos, ¿sí? Que generaban en la forma circular y que a su vez esta energía psíquica lo que hacía era simplemente llamar al resto de los lemurianos que se encontraban en Centroamérica y comenzaron de allí la emigración hacia la nueva tierra que fue Atlántida. Estos lemurianos que migraban tenían un desarrollo en conciencia como si fuera una niña, como yo dije anteriormente, como una niña de 12 años. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que más estaba activado la parte cerebral derecha, ¿sí? Es por eso solamente que ellos tenían un enfoque y un desarrollo psíquico, ¿sí? Muy particular, ¿sí? Muy diferente a la parte izquierda masculina, que tiene que ver más que nada con la lógica. Ellos, en ese comienzo, en ese desarrollo que tiene que ver con esos experimentos, empiezan directamente a utilizar este cerebro derecho, ¿sí? Lo puedo repetir. ¿Por qué? Porque estaban muy enfocados con la parte de la naturaleza, ellos estaban muy enfocados con la parte de la evolución, que tenía que ver más que nada con el mundo, ¿sí? Y estaban ocupados directamente en encontrar esa armonía, ¿sí? En la parte del sistema, tanto de la Tierra, ¿sí?
y también en la parte del cosmos, ¿sí? Es por eso realmente de que ellos fueron creando, ¿sí?, estas ciudades, estados en este árbol de la vida. Pero ¿qué pasa? Como este desarrollo lemuriano en la parte de su conciencia y con un aspecto femenino, había llegado al 8º nivel. ¿Qué quiere decir? Que ellos habían pasado por los procesos que hoy conocemos como los chakras. Ellos habían desarrollado esas capacidades y habían llegado hasta el 8º nivel. Pero quedaban 2 niveles que estaban completamente deshabitados y que en realidad estaban totalmente en actividad. Cuenta Todd que en ese momento llegan 2 razas, ¿sí?, interestelares a la parte de la Atlántida. Una fueron los hebreos, que supuestamente fueron los que, con permiso, ¿sí?, llegaron con nuevas ideas e incorporando también pensamientos diferentes. La otra fue la parte de los marcianos, que eran con una actitud mucho más racional, eran enfocados directamente a ser grandes guerreros y claramente que vinieron directamente a conquistar la Atlántida, sin tener el permiso para ingresar. Ellos ingresaron directamente para tomar la Atlántida bajo su poder, ¿sí? Y ahí se muestra un poco lo que tiene que ver con lo que en el futuro se iba a producir como catástrofe, ¿sí? Esto está muy claro, ¿sí?, y aparece en los registros mayas que tienen una antigüedad de 3.500 años y que se conocen como los registros troanos. Estos registros troanos tienen una antigüedad de 3.500 años y se encuentran en el Museo Británico, ¿sí?, que cualquier persona puede ir y verificar estos documentos que describen el hundimiento de la Atlántida y también la desaparición de estos 10 ciudades-estados, realmente, que la conforman. Según Todd, esta raza hebrea se unifica con los atlantes y empiezan a generar ciertas investigaciones, cosa que fue totalmente diferente la parte de los marcianos, que ellos lo que querían simplemente era manejar bajo la lógica y bajo, ellos eran, no olvidemos claramente que eran grandes investigadores, ellos lo que hacían simplemente eran guerreros y tomar posición del lugar que ellos conquistaban, ¿sí? Cosa que para la Atlántida, que tenía un enfoque totalmente femenino, este atropello, esta forma de tan desequilibrada y muy de la lógica, se sintieron como invadidos y casi violados, ¿sí?, porque así es la palabra, por estos marcianos. Estos seres que ya habían estado en su planeta y que en realidad habían creado ciertas maquinarias que se conocía como los Merkabah, y estos Merkabah lo que habían hecho simplemente, hacía 150 millones de años atrás, simplemente era manejarse a través del tiempo. O sea, ellos, en el momento en que se destruye Marte, lo que hacen es crear estas maquinarias para irse 1000 años antes y 1000 años después. De esta forma, ellos ubican a la Tierra y a la Atlántida y que veían que realmente era un lugar como para poder desarrollar su maquinaria y seguir generando estas grandes conquistas, ¿sí? Cuando estos empiezan a habitar, ¿sí?, la Atlántida, y pasado un cierto tiempo, los mismos marcianos empiezan a adaptarse, ¿sí?, a este enfoque de que tenían los atlantes, ¿sí?, que ya eran como con esa parte femenina, con esa parte de pasividad, de armonía, se empiezan a adaptar. Pero esto no quiere decir realmente que no se hayan tenido una gran guerra, ¿sí?, y una gran diferencia, cosa que constantemente se enfrentaban, ¿sí? Ahora hay una cosa claramente que es muy fatal, que fue lo que llevó al cambio total de la parte de... fueron 2 situaciones bastante particulares. Una cuenta Todd que fue hace 26 millones de años, fue un movimiento en el eje terrestre que generó movimientos tectónicos y que
rompe parte de la Atlántida. Estos atlantes lemurianos empiezan a temer, ¿sí? Supuestamente por creer que iba a pasar lo mismo que había sucedido en Lemuria. Pasaron 200 años hasta que el miedo se disipa y empiezan ellos a tener nuevamente esa seguridad. Pero hay otro movimiento también catastrófico, que fue el acercamiento de un cometa hace 16 millones de años. Ahí los marcianos lo que quieren hacer simplemente es derribar este cometa, ¿sí? Para evitar el choque con la Tierra. Cosa que Lemuria estaba constantemente en contra, porque ellos, como eran con esa mente muy femenina, lo que querían era simplemente que era como algo natural y que tenían que dejar y permitir que la misión de Dios o lo que provocaba la fuente divina tenía que ser aceptada. Cosa claramente que el cometa ingresa, y esto hay también registros, y destruye parte de la Atlántida, donde estaban habitando los marcianos, muriendo muchos de estos. Esto fue la gota que colmó el vaso, y ahí se empieza a dividir, ¿sí? Estos dos civilizaciones. Los marcianos empiezan a crear sus maquinarias y empiezan a desoyer lo que dicen Lemuria. Entonces ellos empiezan a ver claramente de que ellos querían poseer toda la tierra y hacerse dueños de ella. ¿Qué empiezan a hacer en ese momento? Empiezan a crear estos edificios, ¿sí? Volantes, y estas maquinarias, conocidas también como, lo dije anteriormente, estas Merkabah, ¿sí? Estas máquinas que supuestamente tenían recuerdo de lo que habían hecho 150 años, millones de años atrás, en Marte. ¿Qué pasó aquí? Hubo una falla mecánica y esto generó que estas maquinarias rompieran los niveles energéticos o dimensiones del bajo astral, generando una apertura y un desastre climático y también terrestre. Que esto fue muy conocido también por estos registros que cuenta Zacarías Sitchin, ¿sí? En estas tablas de arcilla uniforme. ¿Qué pasa en ese momento? Todo el ecosistema se empieza a destruir. Estos seres del bajo astral empiezan a salir y empiezan a generar gran destrucción. Eso fue muy conocido en ese momento. A través de esta destrucción, Thoth, junto a Ra y junto a Argot, que eran estos tres seres que se manejaban en naves, empiezan a orar, ¿sí? Y empiezan a buscar una solución inmediata para sellar, ¿sí? Estas dimensiones y para que estos seres volvieran a retornar a su lugar que estaban predestinados. Al no poder lograr y a pasar muchos años, empiezan a buscar a través de la Confederación Galáctica la ayuda necesaria. Estos maestros ascendidos empiezan a darle la ayuda necesaria y a darle permiso para una nueva experimento que se hizo cerca de Egipto, donde se encuentra la parte central, que sería el eje donde se maneja la energía toroide, ¿sí? Esta energía toroide, que era natural, ya estaba destruida. Lo que tenían que hacer es simplemente hacer una sintética y poder equilibrar en un balance total de la Tierra para que la Tierra no se destruyera, ¿sí? Y que se siguiera preservando para que otras civilizaciones vinieran a evolucionar en este lugar tan propicio, ¿no? En todos los aspectos. Llevó muchísimos años realizar este trabajo, y a través de ese punto clave donde está el eje de esta energía toroide, ¿sí? Es donde se maneja también todo lo que es la parte de la espiral, ¿sí? Que desde el punto central donde se hace el eje con esta energía toroide que se hizo a través de la ayuda de la Confederación Galáctica,
a 1,5 kilómetros se construyen las 3 pirámides para balancear energéticamente este sistema que hoy tenemos como planeta. ¿Sí? Esto es el conocimiento que se pudo restablecer y que se siguió trabajando durante muchísimos años, ¿sí? Millones de años, hasta llegar directamente al 2012, que los mayas empiezan a predecir que era el cierre del sistema cósmico, de ese trabajo, ¿sí? Que comenzó hace muchísimos años y millones de años atrás, Thoth, Ra y Yargot, ¿sí? Con la ayuda de la Confederación Galáctica. Se restablece el orden de esta energía crística, ¿sí? Y culmina exactamente en el 2012, cosa que toda la humanidad pensó que era el fin, ¿sí? De los tiempos, era la destrucción del mundo. Por el contrario, simplemente lo que se había hecho era terminar, ¿sí? Esa parte sintética, energética, áurica, que protege a la parte del mundo con esas redes, como lo vuelvo a repetir, redes crísticas, y donde los nuevos niños de esta era de Acuario vienen a restablecer el orden de lo que se hizo al principio y que fue casi la destrucción de todo el mundo. Y aquí encontramos a Greta, que es una de las que moviliza este grupo de niños y que es esta niña sueca, que también fue de alguna forma amenazada de muerte. Malala de Pakistán, que fue también otra de que dio charlas en la ONU buscando el equilibrio de la naturaleza y salvar el medio ambiente, y otros tantos como la niña Natalia de México, donde dio y buscaba la forma de conservar los conocimientos ancestrales de sus ancestros aborígenes y que estaban enfocados directamente a la madre tierra. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta era de Acuario lo que está generando simplemente es restablecer, ¿sí? El orden de esta energía, de estas redes energéticas crísticas, que en un momento se hizo para restablecer el orden de lo que hicieron estos grandes invasores, ¿sí? En la época de la Atlántida, y que quedaron registros en la civilización siguiente, que fue los egipcios. Es por eso que en algo estoy de acuerdo con vos, Francisca, cuando hablabas sobre estos hierofantes y también lo que dijo Fernando sobre estos hierofantes que estaban en Egipto, que hablaban sobre lo que había pasado como una gran catástrofe, ¿sí? En la parte de la Atlántida, ¿sí? Que yo no estoy totalmente de acuerdo que haya sido por medio de un tsunami, una inundación, sino que fue algo totalmente mucho más destructivo, ¿sí? De lo que hoy tenemos como conocimiento. No sé lo que decís vos, Fernando. Muy interesante toda tu explicación. Para saber un poco cómo vivían los atlantes, nos remitimos actualmente a través de regresiones, canalizaciones y visiones como la de Francisca, que nos van relatando la vida cotidiana, incluso un poco más allá. Tenemos que ver que cuando hubo ese cataclismo, desde nuestra visión, un ataque que reactivó los volcanes inactivos en esa época y luego activos, y luego el desembarque a Egipto, donde pusieron todo su conocimiento, el conocimiento que tuvieron, y como dice Francisca, escondieron gran parte de él para que en futuras generaciones humanas pudiéramos sacar y autodescubrimiento, y que ahora mismo, a través de estos medios, estamos aflorando, ¿no? La ayuda de Francisca, la ayuda de Roberto Carlos, la mía y la de otros, podemos volver a redescubrir esa tecnología y intentar que sea para el mayor bien, ¿no? En esa época teníamos
una pineal bastante más desarrollada que la actual de estos humanoides que actualmente están en el planeta. Tenemos una pineal más grande y a través de ella podíamos manejar esa tecnología y desarrollar de un modo espiritual, pero también un modo mental. Y eso es lo que nos llevó a la parte demasiado mental, que era también nuestro talón de Aquiles, digamos allí, para poder esos enfrentamientos, ¿no? A nivel local, pero también a nivel planetario. Y lo que nos lleva es a decir, desde ese momento, buscar más la paz y buscar más la coordinación entre mente y corazón. Siempre el corazón, para poder tener un equilibrio y dar un paso más allá de los atlantes y llegar, como decía Francisca, a conectar de nuevo con la fuente y con nuestros hermanos mayores, ¿no, Francisca? Sí, yo, bueno, la experiencia, yo no soy tan técnica. Yo la he vivido a partir, vuelvo a decir, de lo que yo he visto. Por ejemplo, cómo se trabajaban en los templos. Las personas, por ejemplo, las niñas pequeñas, que nacían, digamos, cuando había un eclipse, cuando había algo así de extraño, las cogían desde pequeñas, de donde nacieran, iban buscándolos por los pueblos y se las llevaban a los templos, eran las vestales, eran las sacerdotisas. Y es muy curioso cómo trabajaban, porque desde pequeña tenían una disciplina tremenda, porque hubo momentos en la Atlántida donde, vuelvo a decir, pudieron trabajar perfectamente todas las energías y se colocaban en el centro las fiscales, las sacerdotisas, y en alrededor estaban los sacerdotes en meditación. Entonces, ellas en el centro, y es muy bonito, porque daban tanta energía que sus cuerpos astrales eran como flechas que salían para el universo. Entonces ellos eran como, vamos a ver, las sacerdotisas eran como ahora mismo se mandan los robots a que investiguen, ellas las llevaban, ellas las se lanzaban y ahí sacaban ellos todo el conocimiento de lo que es el cosmos. Y esto está grabado en todo lo que son los papiros que ellos llevan y las tablillas, todo eso está, y es muy bonito. Yo desde luego, cosas que después de lo que he visto, lo he visto en la parte física, por ejemplo, las grandes fortificaciones atlantes que hacían los grandes señores, y eran 3 murallas, que cuando yo las vi me quedé, digo, enorme, 3 murallas de unas piedras cíclope, enormes, altísimas y grandes y muy bien puestas. Y entonces, una de estas que yo vi, porque grandioso, 3 murallas alrededor y de espacio a espacio, pues sus 20 o 30 metros. Entonces, la tenemos en la estructura de piedra de Saxa Juananiam, en las que están en Perú. Eso lo he visto y se ve por fotografía, son pedazos, y es cuando se ven, esos son pedazos de la fortificación de las 3 murallas que guardaban cualquier fortificación, y eso era una protección tremenda contra las tribus del norte que iban y cuando destrozaban todo. Claro, yo no soy tan técnica en el sentido que como yo no lo he estudiado, pero yo lo he visto en lo que es la vida de ellos, la forma de vivir que tenían, por ejemplo, la crueldad que tenían, pero eran crueles en todos los sitios, porque aquí también somos crueles con bombas atómicas, ¿no? Y todo era la vida que llevaban, y la vida sobre todo, la vida de estos hermanos, que no lo veo yo como invasores ni como máquinas, al revés, con un amor tremendo a los seres humanos, porque ellos con su poder podían destruirlo todo. Incluso una vez vi cómo en una de estas, porque ellos guerras que tenían de invasiones,
entraron unas partes de otra tribu y estaban tan cerca de donde estaban ellos, los centros de ellos, que para ellos era muy fácil destruirlos. Y no querían, y al final no tuvieron más remedio que destruirlo. Y se le ve el dolor que sienten ellos al decir, bueno, a seres que no que eran indefensos, tendrían mucha fuerza física, pero eran indefensos, el tener que decir, bueno, acabaron en un momento, llevaron y destruyeron todo con las naves que llevaban, pero el dolor que sienten ellos por haber tenido que actuar contra el indefenso. Entonces, para mí, todo lo que yo vivo allí y he vivido o he sentido, pues, perdón, lo llevo como es muy positivo, muy positivo. El gran amor que tenían en Perú a Tule. Esto era eran como, a mí me lo explicaban como si fueran sacerdotes predicadores, que ellos salían de sus propios planetas a predicar, a ayudar. Y era, por ejemplo, Tule. Ahí tenemos a Hitler buscando los hermosos documentos que sabían que estaban por ahí. Ahora sabemos muy bien que Hitler se unió a un grupo de psíquicos que iban derecho a unos documentos que sabían ellos que existían. Entonces, de ahí, vuelvo a decir, yo sola no soy técnica, pero sí sé en el sentido de que cómo vivían, con el gran amor que vinieron, porque ahí era el poder de ellos, es inmenso. La fuerza que ellos, la energía, la maquinaria que ellos tienen, no la podemos conseguir nosotros, porque hemos subido a la luna, pero todavía estoy esperando que se haga un hotel en la luna. Tanto que estamos con la luna, que hemos subido, ¿por qué no hay naves espaciales? ¿Por qué no hay sitio en la luna? Y sin embargo hay una alegría hace poco, porque se han huido en el espacio. ¿Qué cosa más grande? Señores, conociendo al ser humano como somos, ¿cómo no hay estos sitios donde hubieran pagado millones la gente en la Tierra para ir a pasar un verano, unos días a estos sitios que debían de haber en la Luna? ¿Por qué no están? ¿Por qué? ¿Por qué no, el ser humano, donde se apodera de todo? Si hemos llegado a la Luna, ¿por qué no hay sitios donde ya se están, yo qué sé, se está haciendo el laboratorio, hay sitios para ir a vivir, sitios de todo? Fíjate tú, la altura tan grande que tenemos de ahí para otros planetas, y sin embargo no lo estamos. No hemos quedado en darle en el espacio. Entonces, vamos a ser un poco humildes de que ellos venían de sitios insospechados y venían con una velocidad y con unas técnicas que hoy día queremos y se nos explotan los cohetes. Es decir, estamos expensas las maquinitas que lleguemos a un planeta y a otro, pero no hemos visto gente andar por la luna, ni hemos visto que darían los millonarios millones para ir a estar una semana en un hotel en la luna, y llevamos no sé cuánto tiempo que hemos conquistado la luna y no estamos allí, por algo será, ¿no? Es decir, ellos tienen mucho poder, un poder que a nosotros nos hubieran destruido totalmente, pero está la gran fraternidad blanca. Y ante la gran fraternidad blanca, que hay que decir también que el universo es dual, y lo mismo que está la gran fraternidad blanca, está la negra, y existe. La gran fraternidad quiere que la evolución humana siga adelante, que el planeta quede limpio, que el planeta no se destruya, porque hay muchos planetas muertos. Y ahí ganaron. Y aquí la ayuda que hay también es para que no ocurra que nosotros, todas las civilizaciones, todos, cuando nos metemos con la naturaleza, en la Lemuria, antes de la Lemuria, había civilizaciones más superiores incluso que la Atlántida. Y se destruyeron. ¿Por qué? Porque quisieron cambiar
las estaciones del planeta. Y se destruyeron, horrorosos. Y fueron, y trabajaban al unísono con los elementales de la naturaleza. No había distinción, se conocían, se trataban y fueron destruidos. Lo mismo ocurre ahora con nosotros. Nos estamos ya metiendo con la naturaleza, la estamos destruyendo. ¿Qué significa? Que si todas las civilizaciones anteriores a nosotros cayeron por ahí caeremos nosotros. Y lo que están tratando es que nosotros no destruyamos al planeta. ¿Por qué? Porque hay muchos destruidos, hay muchos secos. Y eso significa que no hay evolución. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dar la voz de decir, cuidado, que os estáis perdiendo lo más grande que es el planeta. Y si el planeta, vuelvo a decir lo mismo, a lo mejor soy muy dale machacona, pero que la Atlántida cayó porque la soberbia subió y la ignorancia porque los seres humanos somos así, hasta que cambiemos a otras estas razas. Digamos que eso la conciencia ya, que tardaremos miles de años, pero llegaremos a sexta raza como hay en el planeta aquí mismo, de la sexta raza, viviendo con nosotros en otros planos. Entonces, no nos creamos que somos los dioses del mundo, porque no somos nadie. Yo con esto quiero decir solamente que, no sé, que la historia de la humanidad es muy bonita, es muy grande, está hecha de muchos sacrificios, de muchas luchas, y sobre todo de una lucha muy bonita que es que la evolución humana tiene que ser. Hay muchas luchas por otros poderes superiores, que la humanidad siga adelante, porque la humanidad tiene el peligro de caer. Y eso no estamos nosotros siendo conscientes. La humanidad tiene el peligro porque otras han caído. Por eso, nosotros que somos los que estamos, los terrestres aquí, decir, bueno, vamos a mirar las cosas de la forma de decir, subir la conciencia humana. Subir la conciencia humana es decir, mira, que estamos todos metidos en la misma olla, tanto los blancos como los negros, tanto los magos blancos como los otros. Vamos en unión de todo, que yo creo que se puede hacer perfectamente. Se puede hacer porque todo el mundo, si nosotros nos destruimos, también se destruyen los otros. Unirnos y cada uno siendo consciente de la situación que tenemos en la actualidad. Roberto Carlos, tú me dirás, esto se ha ido por los cerros de Úbeda, pero no soy así. Sí, quería agregar a lo que estabas comentando sobre que qué simbólico es esta desaparición de lo que tiene que ver con la parte de los atlantes, ¿no? Que es que este reporte nos habla de 64 millones de personas de estos 10 centros, ¿sí? Del que yo hablé anteriormente, energéticos que estaban asociados directamente a este árbol de la vida. Y que coincide, ¿sí? Con la segunda parte del desarrollo de la flor de la vida, ¿sí? Es el cubo de Metratón, ¿sí? Que dice que este cubo o estrella o hexagrama está sostenido por 64 tetraedros, ¿sí? Y 78 líneas asociadas directamente a estos 78 arquetipos del tarot. En su centro se encontraría el árbol de la vida, ¿sí? Del cual nos habla los Atlantes, ¿sí? En la conformación de estas 10 ciudades-estados. Esto quiere decir que claramente que utilizaban, ¿sí? El conocimiento y el poder de la geometría sagrada para el desarrollo biológico, ¿sí? Del ser. Era un acto mágico, ¿sí? Porque no olvidemos que ellos tenían, ¿sí? Un registro en su inconsciente de sus ancestros, ¿sí? Estelares. No olvidemos claramente que el Génesis comienza con el Elohim cuando empieza a crear y a través del pensamiento y la palabra se empieza a materializar todo, ¿sí? Es algo fantástico. Esto quiere decir realmente de que el tarot, la geometría sagrada,
la cábala, los sólidos platónicos. Es un punto de referencia que nos remonta a esa búsqueda de ese gran conocimiento atlante, ¿sí? A esa raíz cósmica, ¿sí? Y esto quería decir realmente que, en resumen, es tan importante recordar que la vida empieza con el punto dentro de la parte de la geometría, que se expande su conciencia divina o de la fuente, manifestando este primer círculo y que a su vez genera el segundo círculo, ¿sí? Que forma la parte femenina y conforma la Vésica Piscis. ¿Qué quiere decir con esto? Que los atlantes, como Lemuria, tenían un alto conocimiento geométrico sagrado que hemos perdido, ¿sí? Por estas visiones o estas ambiciones y esta codicia desmedida, ¿sí? Que nos ha llevado directamente a un retroceso en esta conciencia claramente que tiene que ver con la fuente divina. No sé qué decís vos, Fernando. Bueno, yo pienso que hay que aprender de las civilizaciones pasadas, de sus errores, y no volverlos a cometer. Como hablamos de forma general del ser humano, habría que hablar de forma grupal. Es decir, si la raza humana va a cometer los mismos errores que cometió los atlantes, siempre habrá grupos que tengan más conciencia y se pueden separar del global. Y hay que separar a modo del inconsciente colectivo. Separar de la globalidad para poder tener una, ¿cómo diría yo? No digo separar físicamente, pero sí, si lo separamos del inconsciente, podemos crear una sociedad, aunque sea mini sociedad, donde podamos evolucionar a modo paralelo. Es que no podemos salvar a todos. Nadie se quiere, no venimos para salvar a nadie. Podemos venir para declarar lo que conocemos del pasado, para decir, mira, aquí está lo que sucedió. Si crees, crees. Si no crees, bueno, pero es mi historia, es mi personalidad. Lo he traído de otras vidas y no quiero volver a repetirlo. ¿Tú quieres volver a repetir? Eres libre de volverlo a repetir. Pero vamos a tener que desconectarnos del inconsciente colectivo para poder seguir evolucionando. ¿Qué te parece, Francisca? Yo lo veo muy bien. Estamos en unos momentos también muy propicios. Estamos en la era de Acuario. La era de Acuario es la agrupación humana, es digamos, además en una situación tan drástica que tenemos en el planeta, este nuevo cambio de conciencia, que es muy positivo para el ser humano, porque si te das cuenta, la gente se mueve con masa humana, como si fuera una masa humana. Es que no tiene conciencia ni de sí mismo. Es que le dan una orden y son robots, se van moviendo por todos los lados. Sin ni siquiera decir quién soy, qué siento, yo qué sé, qué soy yo, arriba o abajo, donde sea. No tiene conciencia. Son robots ahora mismo, por desgracia. Pero si tú pones una moda o pones por las cadenas de televisión o lo que sea, una orden, van todos como robots. Compran, se sientan, piensa arriba. Entonces, aquí, para mi entender, son unos tiempos muy difíciles, pero también los tiempos difíciles son muy bellos. Porque aquí podemos, no sé, despertar poco a poco a todas las personas que puedan oírnos, de decir, oye, pues no quiero, porque se ve claramente que si una persona consume y no tiene una vida espiritual, no tiene la parte vertical, todo horizontal, llega un momento que ni la persona es feliz, la persona llega al final de su vida vacía y la persona tiene que darse cuenta que todo no está en el consumir. El consumismo es una ley impuesta. ¿Para qué? Para que todos obedezcan para ir como borregos. Pero si las personas empiezan poco a poco a decir, no señor, yo no soy un borrego, yo pienso por mí mismo. Claro, la persona que piensa uno, pero piensa otra y otra y otra, esto no conviene, porque un pueblo que piensa
es muy difícil de mover. Entonces, la esperanza, y yo tengo mucha esperanza, en que en esta era de Acuario, sí, muy mala, pero también es muy importante porque la lucha es bonita, porque creo que vamos a ser capaces de poner puntos de luz para que nosotros aquí, otro en otro lado, no sé, porque hay muchos grupos funcionando con la misma idea que está viniendo del universo. Hay que poner luz para que la gente se vayan enganchando, porque hay que saber, consciente también, que la corriente por donde va la gente es como un río caudaloso, no da tiempo ni siquiera a pararse. Entonces, poner puntos como si fueran pequeñas islas para que la gente se vaya agarrando y sabiendo que el ser humano es algo más que la materia. El ser humano es algo, un ser que pueda hacer tanto lo bueno como lo malo, que se agarren a lo bueno, que se agarren, ya que las religiones han caído, no hace falta porque en Acuario no hay religiones, pero sí la esperanza de que nosotros no estamos solos, no estamos solos. Nosotros tenemos ayuda de los hermanos de arriba, y no estamos solos, y además, saber también, que eso no tengo yo que decir, que nos quieren mucho, que están deseando siempre ayudarnos, pero claro, tenemos nosotros que superar esta etapa, digamos, subir esa conciencia para tener esa conciencia global, esa conciencia de amor, de unidad, porque hoy día no, la unidad no existe. La unidad solamente no existe, es solamente la supervivencia, y la supervivencia a las medidas que se le pone a su hermano. Antes tenían las religiones, por lo menos se unían y daban espacio a otra parte superior, pero ahora que por ley no hay, caen, tienen que ser punto en todo el planeta de luz, de personas que vayan abriendo conciencia. ¿Para qué? Para que otras personas que están en un nado, que quieren salir, quieren salir de esa terrible río de la inconsciencia total, que puedan ir agarrando. Y yo creo que ahí está lo que, no sé, el futuro de los que queramos ayudar. Roberto Carlos, tú me dirás. También para hablar y cerrando ya mi conclusión, ¿no? Que tiene que ver mucho con que hablar de la Atlántida debemos comprender que la evolución, ¿sí? En especial de la Tierra y de las civilizaciones merece un estudio más allá del paradigma científico, de estos estandarizados y preocuparte, das cuenta, de salir de ese esquema, como bien decías vos, tan estructurado, para encontrar, ¿sí? La ascensión a una conciencia totalmente superior. Yo creo que el desarrollo de la especie humana, ¿sí? Desde una visión de unificación con la gran energía creadora del cosmos y la intervención de los distintos seres universales en la evolución de nuestro planeta, se debe también a cambiar este sistema, que como bien lo decías vos, cambiar este sistema que tiene que ver con ese abismo que tiene que ver con los apegos hacia la materia que nos lleva directamente a la gran destrucción. Lo importante es comprender cómo es que desaparece esta gran civilización de la Atlántida, y el punto principal es entender cómo la coexistencia, que eso es la importancia, de estos estados evolutivos, ¿sí? De conciencia, lo llevó a generar un caos y la destrucción del sistema de redes energéticas o crísticas que hoy se conocen. Y esto, en realidad, lo que genera en el ser humano es una involución, ¿sí? Lo que ha generado es una involución en todos los aspectos, ¿sí? Porque siempre es, desde el principio de lo que he relatado, de los conocimientos que he tenido, ¿sí? Y lo que he podido investigar, es que Lemuria, como Atlántida, con este enfoque femenino, estas invasiones de estos marcianos, claramente con un concepto de una visión totalmente masculina, llegó a un gran desequilibrio, ¿sí? Porque eran dos potencias que luchaban, ¿sí? Y esto generó, ¿sí? Un gran desorden, ¿sí? Es como que esto generó un gran colapso,
llevó a disipar esta civilización Atlante, y lo que generó también es un desorden en todo el desarrollo humano, ¿sí? Que ahí es donde hoy tenemos que enfocar. Vos fíjate de que si hoy estamos enfocados directamente al lado femenino como el lado masculino, que son totalmente dispares y son diferentes, nunca vamos a entender y nunca vamos a alcanzar ese balance que debemos lograr para generar un cambio en la parte del futuro. Yo creo que son aquellos que logren equilibrar el uso de estos dos niveles de conciencia, estas dos corrientes, Shiva y Shakti, ¿sí? Es cuando uno debe alcanzar esa elevación total y esa comprensión, ¿sí? Y esa conformación de esta red crística. Ahí vamos a entender lo que es la red crística. Y vamos a entender que somos una extensión de esa chispa divina, de esa fuente creadora, ¿sí? Pero que lo que buscamos y lo que debemos tener en cuenta es que debemos prevalecer en esa armonía total, sin que haya diferencia si un cerebro es femenino o el otro es masculino, ¿sí? Cada uno elige vivir como quiere vivir, cada uno se puede desarrollar como quiere, pero dependerá de la acción que tome y lo que elija, ¿sí? Yo creo claramente que en eso también se basa este desarrollo, ¿sí? Y este enfoque que tiene que ver más que nada con lo que hemos traído como conocimiento de estos antiguos atlantes. Dios quiera que en esta era de Acuario, ¿sí? En este formato donde estamos buscando la igualdad, empecemos a entender lo que tiene que ver con esta energía crística, este envoltorio que tenemos en este universo, este envoltorio que tenemos como seres evolutivos. Y ahí vamos a comprender lo que tiene que ver con el amor en frecuencia y no tiene que ver más que nada con esa parte erótica, esa parte de los genitales, esa parte de los apegos, esa parte que tiene que ver con la codicia, que tanto desbalance genera en este universo y que hoy es tan necesario que encontremos el punto de partida para alcanzar esa armonía total que nos merecemos como seres evolutivos. Muchísimas gracias a los tres por esta gran intervención y sobre todo el recuerdo de la Atlántida, y estando con la sabiduría ancestral, esperando que para la semana que viene nos iluminéis con algo diferente, pero algo enriquecedor como siempre lo hacéis. Gracias a los tres, feliz noche y feliz semana. Gracias.